Queridos hermanos, cada domingo de Pascua tiene como un color o un sabor especial. Por supuesto, el gran domingo es el domingo mismo de la resurrección del Señor, culminación de la Semana Santa. Ahí todo sabe a la gloria del cielo. Luego, en el segundo domingo, aparece el tema de la misericordia, manifiesto en la paciencia pedagógica que tiene Cristo con un apóstol al que le costaba mucho creer, Tomás. Entonces el segundo domingo tiene ese sabor que podríamos llamar el sabor de la misericordia. ¿Cuál es el sabor que le podemos asignar a este tercer domingo? Mirando no solamente el Evangelio, sino las otras lecturas. Ustedes habrán notado que en las tres lecturas, la de Hechos de los Apóstoles, la de la primera carta de Juan y la del Evangelio de Lucas, se hace mención a la pasión del Señor. De manera que el gran mensaje de este tercer domingo, en el ciclo B por lo menos, es decir, en este año litúrgico, el gran mensaje es que el crucificado es el mismo resucitado. Podemos decir que es la verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección. La resurrección corporal, irreversible, victoriosa, fuente de todo amor, es verdad. Esa resurrección es el centro de nuestra fe. Y lo que estamos diciendo es que nuestra fe no se basa simplemente en nuestros deseos, en lo que nosotros quisiéramos, en lo que a nosotros nos gustaría, en lo que sería muy bonito, sino se basa en la verdad. Es impresionante. De todas las apariciones del resucitado, la más impresionante en cuanto a la verdad es exactamente la que la Iglesia reserva para este tercer domingo de Pascua. Fíjate lo que aparece en ese encuentro entre Cristo resucitado y sus discípulos. No podían creer. Mira todas las expresiones que utiliza el evangelista para mostrarnos la dificultad de creer. Dice, estaban llenos de miedo, estaban sorprendidos, llenos de sorpresa, creían ver un fantasma, tenían dudas en su corazón. La misma alegría no les dejaba terminar de creer. Es decir que llegar a la fe para ellos fue como una carrera de obstáculos. Tenían que vencer muchos impedimentos, porque estaban atónitos, sorprendidos, demasiado alegres, dudosos. No tenemos que ser tan duros con ellos. Pensemos lo que significa tener la certeza absoluta de que una persona ha muerto y de repente encontrar que se aparece ante ti. No podían creer. Y fue Cristo el que de alguna manera se impuso sobre ellos. No fueron ellos tratando de prolongar la historia de Cristo. Esto ya lo he predicado otras veces. Y lo insisto porque quedan por ahí algunos teólogos y sacerdotes que andan diciendo eso, que no importa lo del cuerpo de Cristo, que lo importante es seguir adelante con la causa de Cristo, la causa del Evangelio, la causa de la solidaridad y la justicia. Eso se lo inventan ellos, eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que ellos no se sentían capaces ni siquiera de seguir con el peso de su propia vida. Ellos no se sentían capaces de seguir, mis hermanos. Y fue Cristo el que, dándoles múltiples pruebas, les mostró la verdad. Este es el domingo de la verdad de la resurrección. Una verdad
que conecta el misterio de la cruz y el misterio de la gloria. Es decir, el crucificado es el mismo resucitado. Es el mismo. Ese es el mensaje fundamental y por eso la conclusión del texto. Ustedes son testigos. Ustedes son testigos de estas cosas. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cristiana? Vamos a tomar unos 3 o 4 elementos breves a partir de las lecturas. Dice aquí, en la primera lectura, ¿en qué escena se sitúa? Es capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles y nos muestra lo que sucedió después de un milagro que cambió la historia de la primera comunidad cristiana. Un paralítico de nacimiento que se sentaba a pedir limosna junto a una de las puertas del templo, recibió instantáneamente la salud que nunca había tenido, solamente por la palabra de Pedro y Juan. Esa curación puso en el centro de atención de todos los habitantes de Jerusalén el poder del resucitado. Y dice Pedro, ¿de qué os admiráis? ¿Por qué nos miráis? Como si hubiésemos hecho andar a éste por nuestro propio poder o virtud. Ahí tenemos una primera enseñanza. El que está convencido de la verdad de la resurrección, no le roba la gloria al resucitado. Si yo fuera usted, tomaba apuntes, escribía por ahí en algún papelito que tenga, una servilleta, el celular, escriba en alguna parte. La primera enseñanza que sacamos de la verdad de la resurrección, el que cree realmente en el resucitado, no le roba la gloria al resucitado. Eso quiere decir que todo el bien que encuentres en la iglesia viene de Jesús, viene de nuestro Señor, viene de su cuerpo glorioso, viene de la vida bendita que Él infunde en su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, si escuchas, por ejemplo, a uno de esos doctores de la iglesia, un San Alfonso, María de Ligorio, un San Jerónimo, un San Bernardo, un Santo Tomás, todo lo bello que veas, míralo como esplendor del resucitado. Te encuentras una persona que vive heroica y gozosamente la pureza, la castidad, tantas vírgenes que ha tenido nuestra iglesia. También hay hombres consagrados así a Dios. Cuando te encuentres la belleza de un alma así tan pura, esas almas que son como perfumadas, tú sientes, ese es el aroma de mi Señor resucitado. Escuchas una predicación que te llega al corazón, que te ilumina, que te da esperanza. Tú tienes que decir, ahí está la luz de mi Señor resucitado. Sucede un milagro, que los milagros siguen sucediendo. Sucede un milagro. Ahí está el poder de mi Señor resucitado. Entonces la primera invitación es, vas a reconocer al resucitado en todo lo bello y bueno que tiene la iglesia. En todo lo que realiza la iglesia, nuestra atención tiene que irse al resucitado porque Él verdaderamente resucitó. Verdaderamente. Verdaderamente significa, entre otras cosas, con verdad. Segundo, dice aquí, os escribo esto ya es la segunda lectura, la de la primera carta de San Juan. Os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue por nosotros. Tenemos abogado. Tenemos abogado. Es decir, el resucitado no es un desocupado. El resucitado no es un desempleado. El resucitado, por decirlo en un lenguaje así informal, que me perdone Cristo, el resucitado no se la pasa distraído o aburrido en el cielo. El resucitado está gastando su cielo. Es un modo informal de hablar, yo sé. El resucitado está gastando su cielo, abogando por nosotros.
Es muy interesante porque está en presente. Tenemos tiempo presente a uno que abogue por nosotros. Otra traducción dice a uno que aboga, que hoy intercede. Esto es muy importante, porque eso significa, por ejemplo, que ningún cristiano sufre solo. Eso significa que ningún cristiano muere solo. Hay que recordarlo en los tiempos duros que estamos pasando. Esto significa que si hemos caído, y yo creo que todos somos pecadores, en el solo acto de levantarte, ya está Cristo ahí. Él que se levantó entre los muertos está levantándote. Entonces, Cristo, el resucitado, no es un desempleado, no es un desocupado. Cristo está haciendo su obra preciosa de amor por nosotros. Y por eso confiamos en Él. Está, decía San Agustín, está tan cerca, está más adentro de mí que yo mismo. Segunda entonces aplicación. El resucitado no está desocupado. El resucitado no se ha desentendido de nosotros. El resucitado está trabajando de un modo nuevo. Muchas veces usando las manos para bendecir, usando bocas, usando miradas para iluminar. El resucitado está ahí. Ese es un segundo punto. Pasemos a un tercer punto. Cristo se les manifestó. Nos muestra el Evangelio. Pero ¿te diste cuenta de un detalle? Mira lo que dice. Los discípulos contaron lo que les había pasado. Mientras hablaban, ahí me acuerdo el participio griego, lalunton. Mientras hablaban, se presentó Jesús. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban hablando de Cristo. Estaban hablando de cómo habían podido reconocerlo, cómo Él se les había dado a conocer con el partir del pan. Ellos estaban hablando de Cristo. Y donde se habla de Cristo, Cristo se hace especialmente presente. Santifiquemos, hermanos, nuestras conversaciones. Santifiquemos, hermanos, esos diálogos de familia, esos diálogos entre amigos. Si estamos hablando tú y yo y le estamos dando la gloria a Cristo, Cristo está en medio de nosotros. Y es que tal es la expresión que utiliza exactamente el texto griego, en mesouton, en medio de ellos. Él está en medio. Esa expresión le fascinaba a la fundadora de los focolares. Ella insistía en eso. Jesús en medio. Si tú y yo estamos, Dios nos libre, estamos murmurando, habrá que decir que el pecado está en medio y quizás hasta el mismo diablo. Si tú y yo estamos en el ejercicio de la vulgaridad, de la obscenidad, de la venganza, de la envidia, de la codicia, si entre nosotros, si entre tu conversación y la mía lo que circula es el pecado, dime quién está en medio de nosotros, sino el que es el príncipe de las tinieblas. Dios nos libre. Pero si estamos hablando de Cristo, si nuestras conversaciones son santas, no se te olvide la patrona de las santas conversaciones, que se llama Santa Escolástica, la hermana de San Benito de Nurcia. Si nuestras conversaciones son santas, si nuestras conversaciones son puras, si son humildes, si son gratas a Dios, ahí está Jesús. Y aquí hago un paréntesis para recordarte que hubo una familia que vivió esto antes de la resurrección. Esa familia fue la familia de Nazaret. En esas conversaciones entre María y José, ahí estaba en medio de ellos, literalmente, estaba en medio Jesús. Ahí estaba Jesús. Jesús en medio. Santifiquemos, limpiemos nuestras conversaciones y en medio de ellas estará el resucitado. Y un último punto. Termina el texto diciendo: estaba escrito que el Mesías padecerá, resucitará, en su nombre se predicará la conversión. Vosotros sois testigos.
Humeis este mártires tuton. Vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos. Nosotros, los que hemos podido experimentar un poquito, porque es solo un poquito, pero ya es de verdad, de esa alegría, de esa esperanza, de esa luz del resucitado. Nosotros no podemos quedarnos con esto. Por favor, que tus ojos lo griten, que tu sonrisa sea un canto, que cada abrazo tuyo sea como tocar a Jesús. Tú eres testigo y yo también. De verdad, Él ha resucitado. La gloria para Él y para el Padre y para el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.